Bienvenidos a Noticias Católicas de hoy. Estas son las noticias más destacadas del día. Más de 15.000 sacerdotes en España llevan esperanza y acompañamiento a la sociedad. El Papa Francisco muestra mejoría, y los médicos levantan el pronóstico reservado. La Iglesia panameña celebra la reapertura del caso del padre Héctor Gallego, desaparecido hace 53 años. La fe en el fin del mundo, el templo más austral del planeta. Bartolo Longo, de sacerdote satanista a apóstol del Rosario. Los 40 mártires de Sebaste, soldados que dieron su vida por Cristo. En Ucrania, perros ayudan a niños a superar los traumas de la guerra. Google se aleja de la ideología woke y elimina términos de equidad y diversidad. Bélgica registra más de 4.000 eutanasias al año, un aumento preocupante. Estado Islámico amenaza con atacar catedrales en España y piden mayor seguridad. Preocupación en la India por propuesta de pena de muerte por conversiones religiosas. Mujer que iba a abortar se une a oración y salva la vida de su bebé. Masacre en Siria. Comunidad cristiana sufre nuevo ataque. Liberados 2 sacerdotes secuestrados en Nigeria. Más de 15.000 sacerdotes en España llevan esperanza y acompañamiento a la sociedad. En España, más de 15.000 sacerdotes trabajan día a día ofreciendo escucha y apoyo espiritual en tiempos de incertidumbre. Así lo ha destacado la Conferencia Episcopal Española durante la presentación de la campaña del Día del Seminario, que este año lleva el lema Sembradores de Esperanza. Durante el evento, el sacerdote Florentino Pérez subrayó 4 grandes desafíos que afectan a la sociedad actual: la crisis económica, el temor a la enfermedad, el impacto de la tecnología en las relaciones humanas y el envejecimiento de la población. Ante este panorama, la Iglesia sigue comprometida en brindar acompañamiento y consuelo, no solo a través de sus parroquias y cáritas, sino también con capellanes hospitalarios y programas de apoyo a los jóvenes. En los seminarios de toda España, más de 1.000 jóvenes se están preparando para continuar esta misión de esperanza, reafirmando su vocación de servicio en una sociedad que enfrenta grandes retos. El Papa Francisco muestra mejoría, y los médicos levantan el pronóstico reservado. El estado de salud del Papa Francisco continúa evolucionando favorablemente. Los médicos han decidido levantar el pronóstico reservado, luego de confirmar que su recuperación avanza de manera positiva. Según el último informe del Vaticano, el Santo Padre ha respondido bien al tratamiento y su estado clínico se mantiene estable. Sin embargo, debido a la complejidad del cuadro médico y la infección que presentó en el momento del ingreso, seguirá bajo observación hospitalaria por algunos días más. A pesar de la hospitalización, el pontífice ha podido seguir con su agenda en la medida de lo posible. Durante la mañana, participó en los ejercicios espirituales junto a la curia desde el aula Pablo VI y recibió la Eucaristía. Por la tarde, continuó con las reflexiones de manera virtual, alternando momentos de oración y descanso. La Iglesia panameña celebra la reapertura del caso del padre Héctor Gallego, desaparecido hace 53 años. Desde Panamá, la Iglesia ha calificado como un acto de justicia y reconciliación la reapertura del caso del padre Héctor Gallego, desaparecido en 1971 durante el régimen militar. Así lo expresó el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, durante una homilía en la Romería de Jesús Nazareno de Atalaya, destacando que esta decisión permitirá conocer toda la verdad sobre su desaparición. El padre Gallego, de origen colombiano, se convirtió en una figura clave en la defensa de los derechos de los campesinos, lo que lo convirtió en un objetivo de quienes querían perpetuar la opresión. Para la Iglesia, su legado sigue vivo, siendo reconocido como mártir de la fe y testigo del Evangelio. El arzobispo Ulloa también hizo un llamado a quienes puedan tener información sobre su paradero, instándolos a hablar para que la memoria y la justicia prevalezcan sobre la impunidad. La fe en el fin del mundo, el templo más austral del planeta. En el rincón más extremo del mundo, bajo el hielo de la Antártida, se encuentra la capilla de Nuestra Señora de las Nieves, el templo más austral del planeta. Ubicada en la base Belgrano 2, esta iglesia pertenece al Obispado Castrense de Argentina y se mantiene activa durante todo el año. Esta capilla excavada en el hielo alberga símbolos sagrados como un crucifijo, las cruces del Vía Crucis y las imágenes de Nuestra Señora de las Nieves y Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina. Allí, los habitantes de la base pueden celebrar su fe, convirtiéndose en un espacio espiritual en medio de un entorno extremo. El sacerdote argentino Enrique Saguier compartió su experiencia en este templo, relatando que tuvo el privilegio de celebrar la Santa Misa y consagrar un copón para el año. La historia de la Iglesia en la Antártida se remonta a 1946, cuando el jesuita Felipe Lérida ofició la primera misa en el continente helado, erigiendo una cruz de 8 metros en honor a la Virgen María. Actualmente, la Antártida cuenta con 11 templos religiosos, 7 de ellos católicos,
donde se garantiza el acompañamiento espiritual a quienes viven en las bases y asentamientos. Una muestra más de que la fe no tiene fronteras ni conoce límites geográficos. Bartolo Longo, de sacerdote satanista a apóstol del Rosario. La vida del beato Bartolo Longo es un testimonio de conversión y esperanza. Nacido en una familia católica en Italia en 1841, se apartó de la fe tras la muerte de su madre y durante su juventud en Nápoles se involucró en círculos espiritistas, llegando incluso a ser sacerdote en rituales satánicos. Pero su historia no termina ahí. Sumido en la desesperación, sufrió episodios de ansiedad y depresión hasta que, en un momento crucial, recordó las palabras de su padre fallecido: «Vuelve a Dios». Fue entonces cuando decidió buscar ayuda y, guiado por un sacerdote dominico, regresó a la fe a través del rezo del rosario. Transformado por la gracia de Dios, Bartolo dedicó su vida a propagar esta devoción. Se unió a la Tercera Orden Dominicana y, en el Valle de Pompeya, promovió la construcción de un santuario dedicado a la Virgen del Rosario, que con el tiempo se convirtió en un importante centro de peregrinación. Antes de morir en 1926, Bartolo Longo dejó una poderosa declaración: «Mi único deseo es ver a María, que me salvó y me salvará de las garras de Satanás». Fue beatificado en 1980 por San Juan Pablo II, quien lo llamó el apóstol del Rosario. Y ahora, en 2024, la Iglesia ha aprobado su canonización, reconociendo su extraordinario testimonio de conversión y amor por la Virgen María. Los 40 mártires de Sebaste, soldados que dieron su vida por Cristo. Cada 10 de marzo, la Iglesia conmemora a los 40 mártires de Sebaste, un grupo de valientes soldados de la Legión 12 Fulminata, que en el año 320 fueron condenados a muerte por no renunciar a su fe en Cristo. El emperador romano Licinio había decretado la ejecución de todos aquellos cristianos que se negaran a ofrecer incienso a los ídolos paganos. Ante esta orden, los 40 soldados declararon firmemente su fidelidad a Jesucristo. Fueron arrestados y, tras permanecer en prisión, se dictó su sentencia: morirían congelados en un lago helado. Al ser obligados a desnudarse y entrar en las frías aguas, uno de ellos exclamó: «El frío es fuerte, pero el paraíso es dulce». Uno de los soldados, debilitado por el dolor, cedió a la tentación y salió del lago en busca de calor, pero murió en el acto. Sin embargo, un guardia romano, al presenciar la fe inquebrantable del grupo, se convirtió al cristianismo y tomó su lugar, asegurando que el número de mártires siguiera siendo 40. Al amanecer, los sobrevivientes fueron sacados del agua y sus cuerpos fueron brutalmente golpeados hasta la muerte. Sin embargo, su valentía y su fe siguen siendo un ejemplo eterno de fidelidad a Cristo. En Ucrania, perros ayudan a niños a superar los traumas de la guerra. En medio del conflicto en Ucrania, la organización Cáritas ha puesto en marcha un programa especial para ayudar a niños con discapacidades y afectados por la guerra. ¿El método? Terapia con perros. Olena Belijenko, una entrenadora canina ucraniana, soñaba desde niña con crear un centro donde las personas pudieran aprender a comunicarse con los perros. Pero la guerra la obligó a trasladarse de Jersón a Odessa. Allí, Cáritas la contactó para organizar sesiones de terapia asistida con perros, dirigidas a niños desplazados por el conflicto. Los efectos han sido asombrosos. La interacción con los perros ayuda a reducir la ansiedad, mejorar la confianza en sí mismos y fortalecer el vínculo con otros niños. Cuando veo sus ojos felices y me preguntan cuándo volveremos, sé que estamos haciendo lo correcto, explica Olena. En un contexto donde la guerra ha dejado profundas cicatrices, esta iniciativa está devolviendo la esperanza a muchos pequeños, recordándonos que la bondad y la solidaridad pueden florecer incluso en medio de la adversidad. Google se aleja de la ideología woke y elimina términos de equidad y diversidad. El gigante tecnológico Google continúa distanciándose de la ideología woke y de sus programas de diversidad, equidad e inclusión. Tras recibir críticas por un anuncio navideño con un influencer no binario, la compañía ha reducido significativamente sus iniciativas DEI, eliminando objetivos de contratación basados en diversidad y suprimiendo referencias a estos términos en sus informes anuales. En febrero, la empresa también retiró menciones al mes del orgullo de su calendario y dejó de referirse a grupos subrepresentados en su fondo para fundadores de startups. Ahora, en marzo, Google ha eliminado las palabras diversidad y equidad de la página de su equipo de inteligencia artificial responsable, lo que refleja un cambio de enfoque similar al de otras grandes tecnológicas como Meta y Amazon. Bélgica registra más de 4.000 eutanasias al año, un aumento preocupante. El número de muertes por eutanasia en Bélgica sigue en aumento, representando un 3,5% del total de fallecimientos en 2024. De las más de 112.000 muertes registradas ese año, cerca de 5.000 fueron por eutanasia, superando incluso a las muertes por accidentes de tráfico. Desde que la ley de eutanasia fue aprobada en 2002,
Las solicitudes han crecido exponencialmente, pasando de 350 al año a casi 350 por mes. Aunque la mayoría de los casos involucran a personas de entre 70 y 90 años, en 2023 se registraron 83 casos en menores de 50 años, incluyendo una niña de 16 años con un tumor cerebral. Las solicitudes por problemas psiquiátricos también han aumentado, generando preocupaciones sobre el abuso de la legislación. Expertos advierten que entre un 25% y 35% de las eutanasias podrían no estar siendo declaradas oficialmente. Estado Islámico amenaza con atacar catedrales en España y piden mayor seguridad. El grupo terrorista Estado Islámico ha lanzado amenazas contra catedrales en España, lo que ha llevado al Observatorio para la Libertad Religiosa a exigir al gobierno un refuerzo inmediato de la seguridad en los templos católicos. La presidenta del observatorio, María García, ha recordado que en 2024 se registró un récord de detenidos por yihadismo en España y que recientemente se han frustrado atentados contra iglesias. Ante esta situación, ha criticado la falta de contundencia del gobierno y ha instado a tomar medidas urgentes para proteger a los creyentes. Preocupación en la India por propuesta de pena de muerte por conversiones religiosas. El gobierno del estado indio de Madhya Pradesh ha anunciado su intención de endurecer las leyes contra la conversión religiosa, proponiendo la pena de muerte para quienes realicen conversiones consideradas fraudulentas. Líderes cristianos y musulmanes han alertado que esta medida podría intensificar la persecución de las minorías religiosas en un estado donde ya se registran ataques contra comunidades cristianas. Defensores de los derechos humanos advierten que la propuesta es inconstitucional, pues India garantiza la libertad de religión. A pesar de la presión internacional, el gobierno local, respaldado por el Partido Nacionalista Hindú BJP, tiene la mayoría suficiente para modificar la legislación. Mujer que iba a abortar se une a oración y salva la vida de su bebé. El pasado jueves 6 de marzo, la organización 40 Días por la Vida celebró la primera vida salvada en su campaña de Cuaresma de 2025. Este hecho ocurrió en Tuluá, Colombia, donde una mujer que inicialmente tenía la intención de abortar terminó uniéndose a una vigilia de oración frente a un centro abortista. La joven había acudido a la clínica acompañada de una amiga, quien también había enfrentado una crisis de embarazo. Sin embargo, en un giro inesperado, ambas decidieron quedarse a rezar junto a los voluntarios. Tras la oración, la mujer cambió de opinión y optó por continuar con su embarazo. Luego, con el apoyo de los presentes, acudió a realizarse una ecografía, lo que reforzó aún más su decisión de dar vida a su bebé. Lourdes Varela, coordinadora de campañas de 40 Días por la Vida en Hispanoamérica, celebró el acontecimiento y lo calificó como una muestra del poder de la oración. En otros lugares del mundo, la campaña también ha tenido un impacto significativo. En Milwaukee, Estados Unidos, se reportaron al menos 5 rescates similares en los días previos al inicio oficial de la iniciativa. Masacre en Siria. Comunidad cristiana sufre nuevo ataque. La organización Ayuda a la Iglesia Necesitada ha denunciado una serie de ataques contra la población civil en Siria, los cuales dejaron más de 600 muertos el pasado 7 de marzo. Entre las víctimas hay jóvenes, mujeres, médicos y familias enteras que fueron asesinadas a sangre fría. En la aldea cristiana de Belma, donde la mayoría de los habitantes son ancianos y no cuentan con armas para defenderse, los residentes vivieron días de terror mientras sus hogares eran saqueados. El Vicariato Apostólico de la Comunidad Latina en Siria y el patriarca greco-ortodoxo Juan X han condenado enérgicamente la violencia y han hecho un llamado a las autoridades para restaurar la seguridad en el país. En medio de esta crisis, también se reportó la profanación de símbolos religiosos, incluyendo la destrucción de un ícono de la Virgen María, lo que ha causado gran indignación en la comunidad cristiana. Ante esta grave situación, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha pedido a los fieles de todo el mundo unirse en oración por la paz en Siria y la protección de los cristianos perseguidos. Liberados 2 sacerdotes secuestrados en Nigeria. Las autoridades nigerianas han logrado rescatar sanos y salvos a 2 sacerdotes que habían sido secuestrados el pasado 22 de febrero en el estado de Adamawa. Los presbíteros Matthew David Dutsemi y Abraham Saumam fueron liberados tras un operativo policial en el que también se detuvo a uno de los presuntos secuestradores. Según las investigaciones, este individuo sería miembro de la misma parroquia donde ocurrió el secuestro. Las fuerzas de seguridad localizaron el escondite donde los religiosos estaban retenidos y lograron rescatarlos sin necesidad de pagar un rescate. Tras su liberación, los sacerdotes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Este caso es uno de los muchos incidentes de violencia y secuestros que afectan a la comunidad cristiana en Nigeria, un país donde los ataques contra religiosos y lugares de culto han ido en aumento en los últimos años.
Expertos exponen los riesgos del aborto en Congreso Provida. Durante el reciente Congreso Nacional Provida en España, los especialistas Miguel Ángel Quintana Paz y Julio Tudela presentaron argumentos contra la desinformación promovida por el lobby abortista. Quintana Paz abordó el impacto psicológico y social del aborto, destacando que la vida de un niño debería tener valor desde el primer momento y no depender de la decisión de su madre. También expuso cómo la legalización del aborto hasta las 24 semanas ha cambiado la percepción de la maternidad y la dignidad de la vida humana. Por su parte, el doctor Julio Tudela desmontó varias falacias en torno a la bioética y denunció el drama de los embriones criopreservados, cuyo número sigue aumentando debido a la falta de regulación. Uno de los datos más impactantes presentados en el Congreso fue el riesgo de mortalidad materna relacionado con el aborto. Según estudios citados por Tudela, las mujeres que abortan tienen un 170% más de probabilidades de morir en comparación con aquellas que dan a luz. Los expertos concluyeron que la sociedad debe seguir promoviendo una cultura de la vida y brindar apoyo a las mujeres embarazadas para que no vean el aborto como la única opción. Antes de despedirnos, te invitamos a dejarnos en los comentarios tu opinión sobre la noticia que más te impactó hoy. No olvides suscribirte a Noticias Católicas de hoy y activar la campana de notificaciones para estar siempre informado con un enfoque de fe. Nos vemos en el próximo noticiero. Dios te bendiga.